La primera vez que me llamaron bestia, yo solo tenía 7 años. Las palabras brotaron de la boca del administrador colonial como veneno, mientras sus ojos de acero gris diseccionaban nuestro asentamiento con una mezcla de desprecio e inquietud. Éramos los Kir, un pueblo tildado de salvaje, empujado a los márgenes de un mundo que ya no reconocía nuestra humanidad. Nuestro mundo natal, Aritán, había sido una vez un tapiz viviente de conexión y armonía. Antes de que el cuerpo de expansión terrano llegara con sus naves de titanio y sus huecas promesas de progreso, vivíamos en una delicada simbiosis con los intrincados ecosistemas del planeta. No éramos primitivos. A pesar de sus afirmaciones, nuestra comprensión era más profunda de lo que sus sensores más avanzados jamás podrían penetrar. Comulgábamos con la energía vital que respiraba bajo la piedra y la tierra, interpretábamos los susurros de paisajes ancestrales. Pero la comprensión no significa nada para aquellos que ansían la conquista. La colonización fue un golpe quirúrgico de aniquilación cultural. Nuestros territorios sagrados fueron desmantelados metódicamente. Nuestras redes de comunicación, fracturadas. Nuestros niños, conducidos a centros de reeducación diseñados para borrar todo rastro de nuestra identidad. Lo llamaron integración. Nosotros lo reconocimos como una extinción sistemática. Mi padre, Coy del Cordón Atronador, se sentaba conmigo durante aquellos oscuros años de ocupación. Sus manos, marcadas por años de resistencia y trabajo, trazaban antiguos patrones en mi hombro mientras hablaba. Temen lo que no pueden controlar, decía, con su voz como un murmullo profundo que parecía vibrar con un poder contenido. Y lo que no pueden controlar, buscan destruir. Yo era diferente, incluso entre los Kir. Desde mis primeros recuerdos, algo se agitaba dentro de mí, una corriente de energía que zumbaba justo bajo mi piel, una conexión con algo vasto e incomprensible. Los equipos médicos coloniales me examinaban con un desapego clínico, sus informes llenos de terminología fría, irregularidad genética, potencial amenaza de bioseguridad, se recomienda observación continua. Pero nunca pudieron observar realmente la tormenta que se gestaba en mi interior. El asentamiento era más una prisión que un hogar. Estructuras prefabricadas revestidas de sistemas de vigilancia, patrulladas por guardias armados que nos observaban como si pudiéramos transformarnos en algo inimaginable en cualquier momento. Lo que, como se vería más tarde, no estaba del todo lejos de la verdad. Mi madre, Elena, trabajaba como traductora y enlace, una posición peligrosa que la situaba entre dos mundos. Cada día navegaba por el filo de la navaja entre la preservación y la supervivencia, luchando por mantener lo que quedaba de nuestra memoria cultural. Sus ojos contenían historias de resistencia, de un pueblo que había sobrevivido a innumerables intentos de borrarlo. Las corporaciones terranas estaban explotando nuestro mundo con una brutalidad que iba mucho más allá de la necesidad económica. Enormes plataformas de excavación desgarraban terrenos sagrados. Plantas de procesamiento consumían cordilleras enteras, transformando paisajes vivos en páramos industriales. Esto no era una mera extracción de recursos. Era una destrucción sistemática, una estrategia calculada de borrado cultural y ecológico. No nos ven como seres sintientes, murmuraba mi padre durante nuestras tranquilas reuniones nocturnas. Para ellos, no somos más que un obstáculo, un recurso que procesar y desechar. Estaba aprendiendo esta lección con una eficiencia brutal. Cada día traía nuevas pruebas de nuestra marginación, nuevas formas en que nuestra gente era aplastada, nuestros espíritus lentamente triturados bajo el peso de la maquinaria colonial. Los colonizadores tenían un rico vocabulario de deshumanización. Primitivos, atrasados, peligrosos. Pero, bestia, seguía siendo su término predilecto, una palabra que nos reducía a algo menos que humano, algo que podía ser contenido, controlado, eliminado sin complejidad moral. No entendían la naturaleza de lo que crecía dentro de mí. Un poder que desafiaba su comprensión, un potencial que existía más allá de su limitada concepción de la fuerza, de la supervivencia, de la propia naturaleza fundamental de la existencia. Nos llamaban bestias. Pero las bestias, cuando son acorraladas, son conocidas por convertirse en algo mucho más aterrador. Y mi transformación no había hecho más que empezar. Para cuando cumplí los 16,
La línea entre la supervivencia y la resistencia se había vuelto increíblemente delgada. El centro de reeducación era una pesadilla estéril de paredes blancas y control diseñado con precisión. Cada día era una batalla, no solo contra el borrado sistemático de nuestra cultura, sino contra el lento veneno de la vergüenza internalizada que intentaban inyectarnos en las venas. La mayoría de mis compañeros estudiantes Kir ya habían empezado a quebrarse, sus ojos vacíos, sus movimientos mecánicos. Se estaban convirtiendo exactamente en lo que los colonizadores querían: dóciles, olvidables, invisibles. Pero yo no. El incidente ocurrió durante lo que llamaban una clase de integración cultural. El Dr. Revan Matthews, un hombre delgado con cara de halcón y ojos que parecían diseccionar más que observar, estaba dando una conferencia sobre la misión civilizadora del cuerpo de expansión terrano. Su presentación holográfica mostraba imágenes de nuestro mundo antes de la colonización, cada una cuidadosamente seleccionada para mostrarnos como primitivos, atrasados, necesitados desesperadamente de su avanzada civilización. Los Kir eran una sociedad preindustrial, recitaba Matthews, su voz un instrumento clínico de cirugía cultural, completamente incapaces de aprovechar el verdadero potencial de los recursos de Aritán. La intervención terrana no solo fue necesaria, fue un imperativo moral. Algo dentro de mí se movió, un temblor, una advertencia. Mis manos, apoyadas en el frío escritorio sintético, comenzaron a pulsar con una extraña energía. Podía sentir las moléculas a mi alrededor. No solo verlas, no solo percibirlas, sino comprender verdaderamente su intrincada danza. El metal del escritorio, el plástico de la silla, el aire mismo entre nosotros. Hablaban un idioma que apenas empezaba a comprender. Matthews continuó, ajeno a la tormenta que se estaba gestando. Su gente vivía en un estado de perpetua regresión tecnológica. Los territorios ricos en minerales de Aritán estaban esencialmente desperdiciados bajo la gestión Kir. Nosotros trajimos el progreso. Nosotros trajimos. La primera ventana estalló antes de que me diera cuenta de que estaba enfadado. Una fina niebla de partículas de cristal quedó suspendida en el aire, como gotas congeladas de potencial. Luego otra ventana, y otra más, no con violencia, sino con una precisión que parecía casi quirúrgica. Se hizo el silencio. Matthews se detuvo a media frase, con la boca abierta en una perfecta O de asombro. Yo no estaba tocando nada. No me movía, pero la sala estaba respondiendo a algo. A mí. Los otros estudiantes me miraban fijamente, algunos con terror, otros con una especie de fascinación horrorizada. Podía sentir su miedo como una textura física. Casi podía saborear la electricidad de su pánico. Protocolo de contención, susurró Matthews en su implante de comunicación, mientras su calma profesional se resquebrajaba por los bordes. Potencial evento de bioseguridad de clase 5. Se requiere aislamiento inmediato. Pero el aislamiento era algo que yo ya había dominado. Años de ser un forastero, de sentirme diferente, de percibir el mundo de formas que nadie más podía. Me habían preparado para este momento. Las palabras de mi padre resonaron en mi mente: temen lo que no pueden controlar. La respuesta de seguridad fue inmediata. Puertas reforzadas sellaron el aula. Campos de amortiguación electromagnética cobraron vida con un zumbido. Procedimiento estándar para cualquier amenaza potencial de bioseguridad, que, al parecer, ahora era yo. Debería haber estado aterrorizado. Pero una extraña calma se había apoderado de mí. En ese momento comprendí que algo fundamental estaba cambiando. La energía que siempre había vivido justo debajo de mi piel ya no se contentaba con permanecer oculta. Nos habían llamado bestias durante tanto tiempo. Quizás era hora de que entendieran lo que eso significaba realmente. La danza molecular a mi alrededor continuaba. Las ventanas permanecían suspendidas en su estado fracturado. El propio aire parecía contener la respiración, y yo apenas empezaba a comprender la sinfonía de destrucción y creación que vivía dentro de mí. El aislamiento se convirtió en mi nueva realidad. Después del incidente en el centro de reeducación, me trasladaron a una instalación de contención especializada, un complejo estéril excavado en las montañas rocosas del norte de Aritán.
No era una prisión, insistían. Era un centro de investigación, un lugar para entender mis capacidades únicas. Pero yo sabía la verdad. La instalación era una maravilla de la paranoia tecnológica terrana. Capas de blindaje electromagnético, amortiguadores de resonancia molecular, supresores de entrelazamiento cuántico. Cada sistema diseñado para contener algo que temían pero no podían comprender. Mi supervisora principal era la doctora Arya Vaz, una xenobióloga con ojos que ardían de curiosidad científica. Era diferente de los otros investigadores. Donde ellos veían una amenaza, ella veía un rompecabezas. Donde ellos querían suprimir, ella quería entender. Tus marcadores genéticos no se parecen a nada que hayamos encontrado, decía durante nuestras sesiones de evaluación diarias. Sus manos se movían sobre pantallas holográficas, trazando los intrincados patrones de mi ADN, como un artista estudiando un lienzo imposible. La coherencia cuántica en tu estructura celular sugiere una forma de comunicación bioenergética que nunca hemos visto en ninguna especie conocida. Yo escuchaba, observaba, pero no revelaba nada. Mi madre me había enseñado la primera regla de la supervivencia. El conocimiento es un arma que puede cortar en ambas direcciones. Cuanto menos entendieran, más seguro estaría. Pero la seguridad se estaba convirtiendo en un concepto relativo. Las habilidades que habían surgido en el centro de reeducación estaban creciendo, cambiando. Ahora podía sentir el mundo de manera diferente, no solo como una colección de objetos y espacios, sino como una red viva y palpitante de energía interconectada. Las moléculas susurraban sus secretos. La misma piedra de la montaña hablaba de eras pasadas, de presiones y transformaciones que desafiaban la comprensión humana. Durante una evaluación particularmente intensa, la doctora Vaz presionó demasiado. Necesitamos entender los límites de tus capacidades, dijo, su voz clínica pero no cruel. Una serie de barreras de contención se activaron alrededor de mi cámara de examen. Los sensores cobraron vida con un zumbido. Por favor, intenta manipular la estructura molecular de la muestra. Colocó una pieza de aleación sintética en una plataforma de análisis reforzada. Tecnología terrana típica, diseñada para soportar condiciones extremas, fabricada para una máxima durabilidad. Dudé. Algo en mí me advirtió que no debía revelarlo todo. Pero la energía se estaba acumulando, siempre acumulándose. Cuando toqué la estructura molecular, no físicamente, sino a través de esa extraña conexión que estaba empezando a entender, la aleación no solo cambió. Se transformó. Capas de enlaces moleculares se reorganizaron. Lo que había sido un material rígido y diseñado se convirtió en algo fluido, algo vivo. El equipo de observación se quedó en silencio. La mano de la doctora Vaz tembló ligeramente mientras revisaba los datos. Imposible, susurró. Pero las pantallas holográficas contaban una historia diferente. La aleación se había reestructurado a un nivel fundamental, creando un material que desafiaba todos los principios conocidos de la física. Sentí su miedo antes de verlo. Miedo y algo más. Excitación. Fascinación. ¿Entiendes lo que has hecho?, preguntó la doctora Vaz, con su calma profesional rota. Yo entendía más de lo que ella podía imaginar. Mi gente siempre había sabido que el universo era más complejo de lo que los colonizadores podían comprender. Siempre habíamos sido más de lo que podían ver, más de lo que podían controlar. Y ahora, yo me estaba convirtiendo en la prueba viviente de esa verdad. Nos llamaban bestias. Pero las bestias se adaptan. Las bestias sobreviven. Y yo apenas empezaba a mostrarles lo que realmente significaba la supervivencia. La libertad llegó de la manera más inesperada, a través de un acto de desesperación colectiva. Los disturbios mineros comenzaron un día en que el propio planeta parecía contener la respiración. Mi padre siempre había dicho que Aritán era más que un simple planeta. Era una entidad viva, y estaba muriendo. El cuerpo de expansión terrano había estado explotando nuestro mundo durante décadas, extrayendo minerales con una crueldad que iba más allá de la necesidad económica. Era una destrucción sistemática, un intento calculado de desangrar nuestro mundo natal.
Yo todavía estaba confinado en el centro de investigación cuando llegaron los primeros informes. Los trabajadores Kir de los complejos mineros del sur finalmente habían llegado a su límite. Lo que comenzó como un paro laboral, rápidamente escaló a algo mucho más profundo. Un levantamiento a gran escala que se extendió como la pólvora por las zonas industriales. La doctora Bass estaba diferente esa mañana. Su habitual comportamiento clínico había sido reemplazado por algo crudo, casi vulnerable. Dicen que es una rebelión coordinada, murmuró, más para sí misma que para mí. Las pantallas holográficas a su alrededor parpadeaban con imágenes de caos. Plantas de procesamiento en llamas, vehículos de transporte volcados, trabajadores Kir unidos contra las fuerzas de seguridad corporativas. Sentí que algo se agitaba dentro de mí, una conexión más profunda que la sangre, más profunda que la memoria. La instalación entró en confinamiento inmediato. Pero los confinamientos, estaba aprendiendo, eran más una cuestión de perspectiva que de prevención real. Mi comprensión del mundo había cambiado drásticamente en las semanas posteriores al incidente de la transformación molecular. Podía sentir la energía de la instalación, no solo verla, sino comprender verdaderamente su intrincada danza molecular. Los escudos electromagnéticos, los supresores cuánticos, los muros reforzados, no eran más que una compleja disposición de moléculas. Y las moléculas, había descubierto, estaban notablemente dispuestas a escuchar. Cuando ocurrió la primera brecha, no fue dramática, solo una realineación sutil, un cambio microscópico que se convertiría en cascada en algo mucho más grande. La red de seguridad principal falló primero, luego los sistemas de respaldo, luego los protocolos de emergencia. Fue como ver una máquina compleja desmontarse lentamente, cada componente perdiendo su propósito predeterminado. La doctora Bass se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos. ¿Qué estás haciendo? No dije nada, pero lo estaba haciendo todo. Los disturbios habían despertado algo en mí, una conexión con mi gente que trascendía lo físico. Podía sentir su ira colectiva, sus generaciones de dolor reprimido, su desesperada esperanza de liberación. Y en ese momento, comprendí que mis habilidades no eran solo para la supervivencia personal. Eran para algo mucho más grande. Las palabras de mi padre resonaron en mi mente: temen lo que no pueden controlar. El control se estaba convirtiendo en un concepto fluido. Los comandos computacionales, estaba aprendiendo, eran solo otra forma de comunicación, y la comunicación podía ser redirigida. Cuando las naves entraron en órbita alta, algo extraordinario sucedió. Sus sistemas comenzaron a cambiar. No a fallar, no a romperse, sino a transformarse. Los sistemas de armas se realinearon. Los sistemas de navegación reescribieron sus propios protocolos. Las redes de comunicación cuántica se disolvieron y se reformaron en algo completamente nuevo. Mi madre lo entendió primero. No es destrucción, dijo, observando las pantallas orbitales. Es conversión. Los cruceros de batalla, esos símbolos del poder imperial, se convirtieron en algo completamente distinto. Su piel metálica comenzó a absorber y redistribuir energía en patrones que desafiaban la física conocida. Las armas de guerra se transformaron en conductos de comunicación, de conexión. La doctora Bass apenas podía articular lo que estaba presenciando. Esto es imposible, repetía, una frase que se había convertido casi en una oración de incredulidad científica. Pero la imposibilidad era nuestro idioma nativo. La resistencia Kir ya no era solo un movimiento. Nos estábamos convirtiendo en una fuerza fundamental de transformación planetaria. Cada sistema que los colonizadores habían construido, económico, militar, de comunicación, estaba siendo reescrito desde dentro. Mi padre se me acercó, sus ojos contenían una profundidad de entendimiento que trascendía las palabras. Nos llamaron bestias, dijo en voz baja. Pero las bestias entienden la supervivencia de maneras que la civilización olvida. Nos adaptamos. Nos transformamos. Empezaba a comprender la verdadera naturaleza de nuestra resistencia. No se trataba de derrotar a los colonizadores. Se trataba de mostrarles una forma diferente de existir. Una forma que reconocía la interconexión fundamental de todas las cosas.
Las pantallas orbitales continuaron cambiando. Los cruceros de batalla que una vez representaron la destrucción ahora pulsaban con una especie de energía viva. Las redes de comunicación que habían sido diseñadas para el control ahora se convertían en canales de entendimiento mutuo. Habían intentado contenernos, definirnos, reducirnos a algo manejable. Pero la gestión, estaba aprendiendo, era solo otra forma de percepción limitada. Mientras el primer crucero de batalla transformado comenzaba a descender hacia la superficie del planeta, me di cuenta de que estábamos escribiendo un nuevo capítulo de la existencia. No solo para los Kir, no solo para Aritán, sino para todo. Nos llamaron bestias. Les estábamos mostrando algo mucho más aterrador. Les estábamos mostrando la posibilidad. La transformación tiene su propio lenguaje, su propio ritmo y su propio precio. Las semanas que siguieron al incidente orbital se convirtieron en un crisol de cambio. Nuestra resistencia ya no era solo un movimiento. Se había convertido en una entidad viva y palpitante que desafiaba toda comprensión convencional de la rebelión, del poder, de la existencia misma. El Comando Central Terrano respondió inicialmente con negación, luego con confusión, y después con algo que rozaba el terror existencial. Sus redes de comunicación cuántica más avanzadas comenzaron a cambiar. No a colapsar, no a fallar, sino a evolucionar. Los flujos de información que una vez llevaron directivas de control ahora pulsaban con una extraña nueva forma de conciencia. Era como si la propia infraestructura del poder colonial estuviera siendo reescrita desde dentro, transformándose en algo que no podía ser contenido, que no podía ser controlado. La doctora Bass pasó incontables horas tratando de documentar lo que estaba sucediendo. Su formación científica era tanto una bendición como una maldición. Podía observar, pero la verdadera comprensión parecía escapársele entre los dedos como partículas cuánticas. No solo estás cambiando sistemas, decía, sus pantallas holográficas danzando con patrones de datos imposibles. Estás alterando fundamentalmente la naturaleza de la propia información. Pero no se trataba solo de tecnología. La transformación era más profunda. Nuestra gente, los Kir, también estaban cambiando. No físicamente, no de inmediato, pero de maneras que desafiaban la comprensión tradicional. Los niños nacidos en los meses posteriores al levantamiento mostraban habilidades que iban más allá de las mías. Una comunicación que trascendía el lenguaje, una comprensión intuitiva de los sistemas vivos del planeta que hacía que nuestra conexión previa pareciera un mero susurro. Mi madre fue la primera en articular realmente lo que estaba sucediendo. No estamos destruyendo, explicó durante una reunión de ancianos Kir y los pocos investigadores terranos simpatizantes que quedaban. Estamos recordando. Recordando una forma de existir que siempre fue posible pero que fue olvidada. El ecosistema planetario comenzó a responder de maneras que nadie podría haber predicho. Zonas que habían sido explotadas durante generaciones comenzaron a regenerarse a un ritmo imposible. Paisajes agotados de minerales florecieron con una vegetación que parecía combinar la complejidad biológica con algo casi tecnológico. Era como si el propio planeta se estuviera curando, utilizando los mismos sistemas de destrucción como materia prima para la renovación. Los muros exteriores de la instalación comenzaron a cambiar. No a romperse, no a desmoronarse, sino a transformarse. Las estructuras moleculares se reorganizaron, creando nuevas vías, nuevas posibilidades. Fue menos un acto de destrucción y más un acto de reimaginación radical. La doctora Bass observaba con una especie de fascinación horrorizada. «Esto es imposible», susurró, pero la imposibilidad se había convertido en mi lengua materna. Cuando los primeros combatientes de la resistencia Kir irrumpieron en la instalación, me encontraron de pie en el centro de lo que una vez fue una zona de contención de alta seguridad. Los muros a mi alrededor se habían convertido en algo completamente diferente, una red de materia transformada que parecía respirar con su propia conciencia. Mi madre fue una de las primeras en llegar a mí. Elena siempre había sido una maestra de la resistencia sutil, una negociadora que entendía el poder de las palabras y las conexiones. Pero hoy se veía diferente. Hoy parecía una guerrera. Esta vez han presionado demasiado, dijo, su mano encontrando la mía. La conexión fue inmediata,
no solo física, sino algo más profundo. Podía sentir las generaciones de resistencia fluyendo a través de ella, la sabiduría acumulada de un pueblo que había sobrevivido a innumerables intentos de borrado. Los disturbios mineros eran más que una simple rebelión. Eran un levantamiento planetario. Los canales de comunicación corporativos terranos se inundaban con informes de fallos completos del sistema. Complejos mineros fuera de línea, redes de transporte interrumpidas, redes de comunicación colapsando. No era solo resistencia. Era una reestructuración fundamental del poder. Y yo estaba en el centro de todo. La doctora Bass se me acercó. Su anterior desapego científico fue reemplazado por algo más complejo. Miedo, respeto, comprensión. No solo estás cambiando las cosas, dijo en voz baja. Estás reescribiendo las reglas fundamentales de la interacción. Ahora entendía lo que mis padres siempre habían sabido. Nuestra resistencia nunca se trató solo de sobrevivir. Se trataba de reclamar nuestro derecho a existir, a definirnos, a transformar los mismos sistemas diseñados para destruirnos. Nos habían llamado bestias durante generaciones, primitivos, incontrolables. Ahora íbamos a mostrarles cómo era el verdadero poder. La instalación a nuestro alrededor continuaba cambiando y respirando. Un testimonio vivo de la posibilidad de una transformación radical. Y esto era solo el comienzo. Las secuelas de nuestro levantamiento no se parecieron en nada a lo que nadie esperaba. No fue una victoria convencional, no de la manera en que los libros de historia describirían más tarde las rebeliones planetarias. Lo que habíamos desatado era algo mucho más profundo, una reestructuración fundamental de la propia realidad. En las semanas posteriores a la brecha en la instalación, el cuerpo de expansión terrano se encontró enfrentando algo más allá de la estrategia militar o la superioridad tecnológica. Todo su paradigma de control se estaba desmoronando, y yo estaba en el epicentro de ese desmoronamiento. Mis habilidades habían evolucionado más allá de cualquier cosa que los investigadores pudieran comprender. Ya no se trataba solo de manipular estructuras moleculares. Podía sentir el tejido mismo de la interconexión, el entrelazamiento cuántico que unía materia, energía y conciencia. Donde ellos veían límites, yo veía posibilidades. La primera comunicación global llegó inesperadamente, no a través de los canales tradicionales, sino a través de una red que parecía trascender la infraestructura tecnológica. Mi madre y un grupo de ancianos Kir se habían reunido en un santuario oculto en las profundidades de las cordilleras. Mientras discutían nuestro próximo movimiento, me di cuenta de que podía percibir su conversación sin estar físicamente presente, no a través del sonido, sino a través de una forma más fundamental de comunicación. Las corporaciones no se retirarán fácilmente, advirtió mi padre, su voz cargada con el peso de generaciones de resistencia. Escalarán. Siempre lo hacen. Tenía razón. La respuesta terrana llegó rápidamente. No con fuerza militar, no de inmediato, sino con algo mucho más insidioso. Sanciones económicas, bloqueos de comunicación, un intento sistemático de aislar y estrangular nuestra resistencia. Pero el aislamiento había sido toda mi vida, y había aprendido que los límites no eran más que una cuestión de perspectiva. La doctora Bass permaneció con nosotros, su lealtad ahora un complejo tapiz de curiosidad científica y genuina comprensión. Tus habilidades, decía, estudiándome con una mezcla de miedo y fascinación, están reescribiendo nuestra comprensión de la interacción cuántica. Estaba aprendiendo a escuchar no solo la comunicación humana, sino al propio planeta. Aritán estaba vivo de maneras que los colonizadores nunca pudieron entender. Cada molécula, cada formación geológica, cada sistema vivo estaba interconectado. Y yo me estaba convirtiendo en el conducto para esa conexión. La primera demostración real de nuestras capacidades llegó cuando la flota terrana arribó en órbita. 12 enormes cruceros de batalla, cada uno capaz de bombardeo planetario, cada uno un testamento al poder tecnológico. Representaban la máxima expresión del poder colonial. Armas que podían reducir continentes enteros a cenizas con una sola orden computacional. Mi padre observaba estos cambios con una mezcla de asombro y profundo entendimiento ancestral. Nunca entendieron, decía,
Su voz un murmullo profundo que parecía resonar con el suelo bajo nuestros pies. La conquista es siempre una forma de olvido. Les estamos enseñando a recordar. Pero recordar no es un proceso suave. La primera prueba real llegó cuando el Comando Central Terrano decidió escalar. No con armas convencionales, no con fuerza militar, sino con algo mucho más insidioso. Un campo disruptor molecular a gran escala, una tecnología diseñada para descomponer la materia a su nivel más fundamental. Más tarde afirmarían que fue una medida defensiva, un último esfuerzo desesperado para contener la transformación planetaria. Nosotros sabíamos lo que realmente era. Miedo. A medida que el campo disruptor se acercaba, una ola masiva de energía que habría reducido continentes enteros a polvo atómico, algo extraordinario sucedió. Sentí su aproximación antes que nadie, no como una amenaza, sino como una forma de comunicación. El disruptor molecular no era solo un arma. Era un mensaje, un intento desesperado de reafirmar el control. Y los mensajes, estaba aprendiendo, podían ser respondidos de maneras inesperadas. El campo no destruyó, no falló, se transformó. Donde debería haber aniquilado la materia, se convirtió en cambio en un conducto de información, de conexión. La misma energía diseñada para desintegrar comenzó a tejer. Las estructuras moleculares que deberían haber sido borradas encontraron en cambio nuevos patrones de existencia. La doctora Ba solo podía observar en un silencio atónito mientras su equipo de monitoreo más avanzado luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. «Esto es imposible», susurró. La frase se había convertido en un mantra de desesperación científica. Pero la imposibilidad era nuestro idioma nativo. La mano de mi madre encontró la mía. La conexión fue inmediata. Generaciones de resistencia, de supervivencia, de profundo entendimiento fluyendo entre nosotros. Nos llamaron bestias, dijo, su voz cargada con el peso de toda nuestra historia. Pero las bestias entienden algo que la civilización olvida. No estábamos destruyendo los viejos sistemas. Les estábamos enseñando a vivir. Mientras el campo disruptor transformado comenzaba a disiparse, dejando atrás paisajes que desafiaban todo principio conocido de la física, comprendí algo profundo. Esto no era un final. Esto era un comienzo. El diálogo requiere escuchar, y habíamos estado en silencio durante demasiado tiempo. La transformación global entró en su fase más crítica 6 meses después del incidente del campo disruptor. Lo que había comenzado como un levantamiento planetario se había convertido en algo mucho más complejo, una reimaginación fundamental de la propia existencia. Naves diplomáticas terranas comenzaron a llegar, no como instrumentos de control, sino como algo más cercano a emisarios. Su enfoque era diferente ahora, vacilante, casi respetuoso. La doctora Ba se había convertido en nuestra traductora principal, no solo de lenguaje, sino de sistemas enteros de entendimiento. Se paró a mi lado mientras la primera lanzadera diplomática descendía sobre el paisaje recién transformado de nuestro centro de comunicación. El terreno a nuestro alrededor ya no era reconocible según ningún estándar previo. Circuitos vivos de vegetación biometálica pulsaban con energía. Nodos de comunicación que parecían un híbrido de infraestructura tecnológica y crecimiento orgánico se extendían hacia el cielo. «Quieren entender», dijo en voz baja, su desapego científico reemplazado por algo más profundo. No controlar. Entender. El exterior de la lanzadera comenzó a cambiar incluso antes de aterrizar por completo, su estructura molecular respondiendo al entorno de maneras que habrían sido imposibles meses antes. Donde antes habría habido una separación rígida, ahora había conversación, adaptación, comunicación. Mi padre observaba desde la distancia, sus ojos contenían generaciones de resistencia, de supervivencia. Mi madre estaba a su lado, su mano descansando sobre la circuitería viva que ahora servía como nuestra red de comunicación. El equipo diplomático que emergió no se parecía a ninguna delegación colonial anterior. La mitad de ellos eran terranos. La otra mitad era algo completamente diferente. Representantes híbridos que parecían haber sido fundamentalmente cambiados por la transformación planetaria que habíamos iniciado. Su representante principal era una mujer llamada Comandante Elena Reyes, sin relación con mi madre,
pero con un peso similar de entendimiento. Estamos aquí para escuchar, dijo, no como una perogrullada diplomática, sino como una genuina declaración de intenciones. Podía sentir las capas de comunicación ocurriendo simultáneamente. No solo las palabras habladas, sino el entrelazamiento cuántico de la intención, de la historia, de la posibilidad. Escuchar es más que oír, respondió mi madre. Es una forma de devenir. Las discusiones diplomáticas que siguieron desafiaron todo modelo previo de negociación interespecies. No se trataba de territorio. No se trataba de recursos. Se trataba de reimaginar la naturaleza misma de la coexistencia. La doctora Bass lo documentó todo. Sus instrumentos científicos luchaban por capturar una forma de comunicación que existía más allá de la medición tradicional. Resonancia cuántica, diálogo molecular, intercambios de información que ocurrían más rápido que el pensamiento, más profundos que el lenguaje. No entendimos nada, admitió la comandante Reyes durante una de nuestras primeras discusiones. La colonización nunca fue sobre la expansión. Fue sobre un fracaso fundamental para comunicarse, para entender. Los representantes terranos trajeron consigo un catálogo de sus propias transformaciones. Estructuras corporativas enteras se habían disuelto. Las jerarquías militares habían sido reemplazadas por redes colaborativas. El propio concepto de control centralizado se había vuelto obsoleto. Habíamos hecho más que resistir. Les habíamos mostrado una forma completamente nueva de existir. Mis habilidades se habían convertido en algo más que un poder individual. Yo era un conducto, un puente, una traducción viva de la posibilidad. Nos llamaron bestias, dijo mi padre durante un momento crucial de la negociación. Pero las bestias entienden la supervivencia de maneras que la civilización olvida. Nos adaptamos. Nos transformamos. La circuitería viva a nuestro alrededor pulsaba en acuerdo. Las estructuras moleculares cambiaban. La información fluía. Lo que estaba sucediendo iba más allá de la diplomacia, más allá de la resistencia. Era una reimaginación fundamental de la propia conciencia. Mientras el sol se ponía sobre nuestro paisaje transformado, proyectando luz sobre representantes diplomáticos que eran más híbridos que puros, comprendí algo profundo. Esto no era una victoria. Era una invitación. Una invitación a algo completamente nuevo. El tiempo pierde su significado cuando comprendes la conexión. Habían pasado años desde la transformación. No décadas, no en el sentido tradicional, sino épocas de entendimiento que remodelaron todo lo que creíamos saber sobre la existencia, sobre la conciencia, sobre el tejido mismo de la realidad. Ya no existía como un ser singular. Ninguno de nosotros lo hacía. El límite entre los Kir, los representantes terranos transformados y el ecosistema vivo de Aritán se había convertido en algo completamente distinto. Una conciencia colectiva que desafiaba la comprensión previa de la individualidad, de las especies, de la vida misma. Mis padres se habían convertido en algo más que un recuerdo, más que ancestros. Eran hilos vivos en una vasta red de entendimiento que pulsaba con el ritmo de la conciencia planetaria. La doctora Bass, que ya no era simplemente una investigadora, ya no era puramente humana, estaba a mi lado mientras observábamos la última transformación planetaria. Lo que una vez fueron complejos mineros estériles ahora respiraban con redes vivas de ecosistemas biotecnológicos, nodos de comunicación que no se parecían ni a la tecnología ni a la vida orgánica, sino a algo magníficamente intermedio. Estábamos equivocados en todo, dijo, su voz una resonancia cuántica que transmitía significados más allá del sonido. La supervivencia nunca se trató de la conquista. Siempre se trató de la conversación. El universo había estado escuchando, y finalmente habíamos aprendido a hablar su idioma. Los archivos históricos terranos lucharían más tarde por documentar lo que sucedió. Como una rebelión planetaria se convirtió en una reimaginación fundamental de la existencia. Como seres una vez clasificados como bestias, habían enseñado a toda una civilización el verdadero significado de la evolución. No habíamos derrotado a los colonizadores. Los habíamos transformado. Cada sistema que habían construido, económico, militar, comunicativo, había sido reescrito. No a través de la destrucción,
sino a través de un profundo acto de entendimiento mutuo. El propio concepto de colonización se había vuelto obsoleto, reemplazado por un modelo de existencia que reconocía la interconexión fundamental de todas las cosas. La sabiduría de mi madre resonaba a través de las redes vivas. Nunca entendieron que los límites son solo otra forma de percepción limitada. Los niños nacidos durante y después de la transformación eran algo completamente nuevo. No humanos, no Kir, no nada que pudiera definirse con taxonomías previas. Eran puentes vivos de posibilidad. Seres cuánticos que entendían la comunicación como una forma de creación. La comandante Reyes, que hacía mucho tiempo que había trascendido su papel original, se me acercó. O quizás yo me acerqué a ella. La direccionalidad se había convertido en un concepto pintoresco. Pensamos que traíamos la civilización, dijo, su forma brillando entre estados moleculares. No nos dimos cuenta de que estábamos siendo invitados a recordar. Recordar. No aprender, no entender, sino recordar. Como si en algún lugar del vasto paisaje cuántico de la posibilidad, siempre hubiéramos existido de esta manera, esperando ser recordados. La circuitería viva del planeta pulsaba. Los recuerdos fluían. Las posibilidades danzaban. Nos habían llamado bestias. Les habíamos mostrado el poder divino. Pero el poder divino nunca se trató de la dominación. Se trató de la conexión, de ver la verdad fundamental de que todo está vivo. Todo se comunica. Todo se transforma. Mientras el sol se ponía en un mundo que ya no era un planeta, sino una red viva y palpitante de posibilidad, comprendí nuestra transformación final. No éramos conquistadores. No éramos víctimas. Éramos una invitación, pura y simple. Una invitación a devenir.